Después de 3 años de estar aquí en Canadá, muchos nos preguntan que por qué no hemos vuelto a Colombia. ¿Será que no nos alcanza el dinero para volver a Colombia o será que es que no queremos volver a Colombia? ¿Qué es lo que pasa? Para nosotros dejar Colombia fue demasiado duro, pero fue muy necesario y compramos un boleto sin fecha de regreso. No sabíamos cuándo íbamos a volver a Colombia cuando tomamos el avión que nos trajo aquí a Canadá. Sabemos que para muchos estar en ese proceso de emigrar a otro país suele ser muy duro y cuando llegamos acá es prioridad volver lo antes posible a nuestro país de origen. Pero entonces, ¿qué ha hecho que no hayamos vuelto a Colombia entonces? ¿Será que de pronto no queremos volver? ¿O cuáles son las situaciones que hemos vivido que no nos han dejado volver a Colombia? Pues todo esto lo vamos a contar en este video. Y ahora sí, empaque y vamos. En este momento estamos en un parque, es una hermosura de parque y fue uno de los primeros parques que nosotros vinimos a conocer acá a Canadá cuando llegamos. Sí, cuando llegamos este fue uno de los primeros lugares que vinimos a conocer, fue muy bonita la experiencia porque éramos como recién llegados y vinimos a este parque, veíamos el lago tan bonito que parece el mar, bueno y estábamos súper emocionados, entonces para grabar este video que es un poco emotivo para nosotros, quisimos venir aquí como para recordar ese sentimiento de cuando uno llega siendo como extranjero a otro país y como en ese proceso de establecerse en un nuevo país. Entonces quisimos traerlos con nosotros a este lugar y les vamos a empezar entonces a contar y a compartir todas esas razones por las que no hemos vuelto a Colombia. Cada que interactuamos con ustedes por Instagram, muchas personas incluso a veces hasta nos reclaman de por qué no hemos vuelto a Colombia, si es que no tenemos plata, no nos alcanza o es que ya no queremos volver, no extrañamos nuestro país y hay muchas dudas con respecto a este tema. Y la verdad es que al principio sí se nos hacía muy difícil por la parte económica porque cuando llegamos acá simplemente teníamos dinero para poder vivir en este país y aparte nosotros empezamos ganándonos el mínimo, lo que no nos permitía obviamente poder viajar o poder darnos ciertos lujos y obviamente gracias a la vida y al esfuerzo que nosotros ponemos en todo lo que hacemos, ahora tenemos la situación económica perfecta para poder darnos esos lujos y para poder viajar a Colombia. Ahora la pregunta es, si ya están bien económicamente, ¿por qué no han ido? Nosotros llegamos a Canadá en abril del 2019 y cuando llegamos teníamos como un plan de listo, el primer año obviamente no vamos a poder volver, es difícil estabilizarnos, crecer laboralmente, empezar a ahorrar dinero para volver. Entonces lo que estábamos pensando era volver en diciembre del año siguiente, o sea del 2020. Pero nunca nos imaginamos que justo un año después de que llegamos a Canadá iba a estallar la pandemia y un virus nos iba a tener encerrados en nuestras casas con mucho miedo, sin saber si íbamos a sobrevivir siquiera y con todos los planes cancelados porque definitivamente no se podía viajar. La realidad es que la pandemia para nosotros fue muy dura en ese sentido de no poder volver a Colombia. Sabíamos que muchos viajaban a pesar de ella, pero nosotros no queríamos ir en ese momento, había demasiada incertidumbre, no queríamos tal vez contagiar a nuestros familiares o que algo malo pasara en el viaje a raíz de la pandemia, habían muchos retrasos, cancelaciones de vuelo, habían demasiadas restricciones y complicaciones para poder viajar y poder entrar a un avión en ese entonces definitivamente para nosotros el viaje a Colombia se canceló hasta nuevo aviso. No pensábamos que se iba a tomar tanto tiempo y que apenas después de 2 años de pandemia íbamos a estar volviendo a pensar en ir a Colombia, porque la verdad pensábamos que iba a ser algo de 1 mes, 2 meses. Bueno, hasta pensamos, bueno, si se va un año, pues vamos el año siguiente. Pero en realidad fue más que eso y eso nos tomó por sorpresa. Entonces sí, la pandemia fue una de las razones principales y yo creo que la más grande por la que todos los planes de viajar a Colombia se nos dañaron y pensábamos que no iba a ser tan larga, pero así se dieron las cosas y no nos queríamos poner a viajar con tantas restricciones. Pero a pesar de que esta fue la razón principal por la que no hemos vuelto a Colombia, no fue la única. Es paradójico cómo la sociedad siempre nos pone en una situación de o tienes dinero o tienes tiempo, pero como que a veces las dos cuesta. Entonces nosotros llegamos a un punto en que, bueno, teníamos de pronto el dinero, pero el tiempo no era mucho, porque a ese tiempo los dos ganábamos por hora. Entonces el hecho de que saliéramos a vacaciones era, salís a vacaciones y no vas a recibir ni un peso, porque era hora trabajada, hora pagada. Obviamente pues a uno le pagan las vacaciones, pero eso viene en cada pago mensual. Pero en esa época no nos daba para poder
guardar ese poquitico que nos pagan, ese 4% que nos pagan en cada salario, para poder acumular el total de lo que necesitábamos para pagar esos días de ausencia. Entonces ya no era solamente el tiempo, sino que también el dinero, y era que ahora teníamos que ahorrar $2.500 extras al viaje porque era lo que teníamos de gastos en esa quincena. Para serles muy sinceros, nosotros también sentíamos de una manera u otra que cada uno de esos obstáculos que se estaban apareciendo en nuestro camino de volver a visitar nuestro país, de una manera u otra también se empezaron a convertir en excusas que nosotros mismos nos estábamos poniendo para no volver a Colombia. Veíamos que todo el mundo viajaba a pesar de las restricciones, veíamos que ya teníamos cierto dinero disponible ahorrado para poder volver. También sentíamos que de una manera u otra gastábamos cierto dinero en cosas que no necesitábamos y que por el contrario podíamos ahorrarlas para el viaje o para ese dinero que teníamos que reponer de las vacaciones que íbamos a tomar. Pero de una manera u otra todo como que se fue juntando, como que ese plan de volver a Colombia se fue aplazando cada vez más y al final nos resignamos a no volver por un tiempo y no sabíamos cuándo íbamos a volver tampoco, no lo teníamos en nuestros planes y no sabíamos por qué no queríamos volver. Es una sensación súper extraña, pero eso nos empezó a pasar. La verdad es que nosotros nunca pensamos que esto nos fuera a empezar a pasar. Cuando yo vivía aquí en Canadá y estaba más pequeña, yo no veía la hora de volver a Colombia. Yo quería volver ya, cada 6 meses viajaba. Entonces yo pensaba que iba a ser igual en este momento que volví con Cami a Canadá. Pero de una manera u otra nos empezamos a acostumbrar como tanto a la vida que tenemos aquí en Canadá, a la tranquilidad de este país, a la comodidad de vivir en este país. Y de una manera u otra la vida ya de nosotros empezó a hacer aquí en Canadá. Nosotros nos empezamos a acostumbrar mucho a hablar con nuestras familias por internet, por videollamada, casi todos los días, y eso es de una manera u otra una ventaja muy grande porque lo sentíamos muy cerca siempre. Entonces definitivamente el hecho de volver a Colombia para nosotros se empezó a alejar muchísimo y ya no queríamos volver. No sabemos si esto le ha pasado a alguien más, nos gustaría que nos contaran en los comentarios si han sentido esto, pero para nosotros fue así, para nosotros pasó y nos empezamos a sentir muy de aquí, sentíamos que ya este era nuestro hogar y por alguna extraña razón Colombia para nosotros dejó de ser una prioridad en ese entonces. Nosotros a Colombia la llevamos en el corazón y en el alma y de verdad que amamos a nuestro país. Obviamente hay muchas ganas de volver, sobre todo por ver a nuestra familia, pero de una manera u otra se empezó a dar en nosotros un fenómeno de desarraigo que se genera cuando ya te acostumbras mucho o te acomodas mucho a la vida en otro país, entonces ya ves a tu país en el que estás como tu país de origen, como tu país hogar y no tu país de origen en realidad. Y es que decidir volver a tu país después de haber migrado puede llegar a ser tan duro como lo fue irte. De una manera u otra, nosotros no queríamos confesarles esto a ustedes y no queríamos hacerlo público por redes porque no sabemos cuál va a ser su reacción. No sabemos si muchos nos van a juzgar y sabemos que aunque muchos lo van a hacer, nosotros siempre hemos querido ser muy transparentes con nuestro público y con todos ustedes y eso es lo que sentimos y les queremos compartir ese sentimiento más porque sabemos que mucha gente en realidad también lo siente y que no se sientan mal por sentirlo. En realidad esto es parte del proceso de adaptación y es parte de estar en tu nuevo hogar que ya se convierte en este país y no se sientan culpables o que les dé pena decirlo. A nosotros nos pasó y de verdad que es un sentimiento muy maluco, pero es eso, es simplemente un proceso, son etapas, también obstáculos que se pusieron en el camino para poder volver a Colombia, al menos de paseo. Entonces son cosas que suceden de diferente manera en cada uno, entonces esperamos que entiendan ese sentimiento o que entiendan esa decisión de nosotros de no volver a Colombia. Pero algo nos sucedió en diciembre y es que de un momento a otro empezamos a sentir unas ganas impresionantes de tener que ir a viajar a Colombia. Literal, en diciembre 20 dijimos, nos vamos ya para Colombia. Inmediatamente nos fuimos al computador y empezamos a buquear los tiquetes. Lastimosamente, los tiquetes estaban aproximadamente como $3,000 cada uno, lo que se nos salía mucho del presupuesto, ya que un ticket normal para ir a Colombia está aproximadamente entre $500 y $600. El caso es que desde ese día empezamos con un deseo inexplicable de viajar a Colombia. Nos dimos cuenta que ya era necesario ver a nuestra familia y visitar nuestra ciudad.
Les confesamos que tenemos mucha ansiedad, emoción y alegría de poder volver a nuestro hermoso país. Hoy sentimos que es el momento perfecto para volver y eso nos llena de mucha felicidad. Pero a la vez también sentimos mucho miedo, no por la inseguridad de nuestro país, sino porque hace mucho tiempo no volvemos. Tenemos miedo de volver y no encontrar lo que dejamos o cómo lo dejamos, de ver cambios en las personas que amamos, de ver más arrugas en las caras de nuestros papás, de chocar con la realidad de que ha pasado mucho tiempo sin verlos. Tenemos miedo de que nuestra familia y amigos se decepcionen o ya nos sientan como unos extraños por las personas que nos hemos convertido. Y asusta saber que las personas que van a llegar a Colombia esta vez no van a ser las mismas que dejaron su país. Sin embargo, Colombia, aquí vamos. Y ahora sí, empaque y vamos.